Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo live de Meridiano Online. Qué gusto reencontrarnos. Les voy dejando por acá con quién vamos a estar conversando. Ya les voy a dar la bienvenida. Vamos a estar hablando con Sebastián Cano. Él es el fundador y director de Seca Sports. Esto creo que no necesita mucha presentación. Para nosotros va a ser un verdadero honor conversar con él. Yo nada más les voy a dejar algunos nombres. Él es el agente de jugadores como Joseph Martínez, de jugadores como Jefferson Soteldo, y vamos a estar hablando de forma bastante enriquecedora acerca de cómo inició toda esta historia de Seca Sports, siendo ahorita, hoy en día, una de las agencias más importantes de Venezuela. Déjame ver si Sebas ya está aquí conectado para de una vez enviarle la invitación y no perder tiempo y estar de una vez con nuestro invitado. A ver, listo, aquí está Seca Sports. Ya le envié la solicitud. Gracias a todos por unirse a este live. Vamos a pasar un rato bastante agradable conversando hoy con las personas que están detrás de los protagonistas, pero que son parte fundamental de ellos. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo live de Meridiano Online. Qué gusto tenerte con nosotros. Igual, Mari, todo un gusto para mí. Bueno, con Meridiano, una relación que nos une de hace muchísimos años. En estos días estaba revisando un poco de fotos y bueno, siempre presente en algún acontecimiento que estaba relacionado con la escuela que fundé o con la agencia en algún momento importante de algún jugador. Así que un placer estar con Meridiano. Seba, sabes que nosotros en Meridiano estamos acostumbrados a hablar con los deportistas como tal, y estaba diciendo justamente antes de que te unieras que hoy no vamos a hablar con un deportista como tal, sino con la persona que está atrás de ellos y de su éxito, ¿no? El caso de muchísimos que hoy nos representan en la Vinotinto y que tú fuiste parte fundamental del crecimiento de ellos. Un caso, quizás el más emblemático, el de Joseph Martínez y el de Jefferson Soteldo, por decir solamente dos nombres de los 28 que ustedes representan como agencia. Sebas, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo inicia todo esto de la agencia Seca Sports? ¿Dónde está esa unión entre Sebastián Cano y el fútbol? Bueno, ahí está en la foto que tengo en mi perfil, que era la idea que, bueno, empecé a jugar fútbol muy chiquito y aparentemente tenía talento. Entonces, bueno, fui haciendo una carrera como futbolista amateur. En esa época no había los torneos sub-17 y sub-20, simplemente jugábamos los torneos estadales y los nacionales, ¿no? Y en esa foto salgo en infantil C, representando a la selección de Carabobo. Era un nacional que se jugaba una vez al año. Entonces, bueno, la forma de mostrarte era esa, no había camping internacional, era muy difícil, hasta que fui creciendo y fui pues asistiendo a algunas academias internacionales, especialmente en Uruguay y Argentina, en mi época de bachillerato, antes de bachillerato, para medirme, ¿no?, a nivel internacional cómo estaba, ¿no? Entre los 12, 13, 14 y 15 años. Luego, bueno, me doy cuenta que tengo posibilidades y bueno, viene el famoso cuento de Uruguay. Me voy para Uruguay teniendo 17 años, teniendo una muy buena actualidad en el fútbol amateur en Venezuela, con grandes expectativas, pero bueno, a los 10 meses decido regresar. Yo creo que tomé una decisión que no era la acertada. Y bueno, eso me llevó a estudiar, a dedicarme a estudiar, seguir jugando fútbol amateur y bueno, replantear un poco mi vida en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones que después a nosotros, en donde yo pienso que me equivoqué, nos ha traído, digamos, tantos resultados positivos, ¿no? Y hicimos mucho énfasis en lo que yo viví en mi etapa como futbolista amateur, para tratar de evitar esos errores que se cometieron o las cosas que yo viví como futbolista. Pues me tocó recorrer todo el país, todo mi estado y todo mi país durante muchísimos años. La gente se reía y me comentaban la foto pero tengo fotos de que era compota, pues, con la selección. Y bueno, sí, recorrí todo el país. Era el fútbol amateur en esa época era muchísimo más organizado que el fútbol profesional. Había una gran también diferencia en los temas de edades. A principios de los 90 era muy difícil que un jugador de 16, 17 años debutara como profesional. Era muy difícil. Solamente lo puedo contar con los dedos quizás de una mano. Entonces, saber tener esa incertidumbre, y tener, digamos, ese aire de más, me hizo a mí tener otras posibilidades como la de dedicarme a estudiar y dedicarme a trabajar, ¿no? Entonces, en el medio de esas dos facetas, fui encontrando de que extrañaba en realidad el fútbol,
de manera formal, y cuando ya estoy en la mitad de mi carrera, pues decido ya empezar a poner a trabajar mi mente en función de crear algo para tratar de ayudar a todos estos chicos que nacieron con talento y tratar de estar marcándoles un camino, acompañándolos en una vida tan difícil como es la de prepararte para convertirte en un atleta de alto rendimiento y un atleta profesional, ¿no? Porque la gente dice, no, pero lo que pasa es que ¿cómo es la vida de un atleta profesional? No, pero es que vámonos atrás. ¿Cómo es la vida de un niño que tú agarras y lo conviertes en atleta profesional, ¿no? Que fue el caso que yo no tuve, porque tuve todo el apoyo de mis padres, sobre todo de papá, quien era fanático del fútbol, y quien me hizo ir por primera vez a una cancha, que fue, recuerdo yo, a los 8 años, 8, 9 años. Mi papá me llevaba antes, tengo muchas fotos de 4, 5, 6 años. Yo era fanático del Valencia Fútbol Club, y bueno, ir a la cancha también, después de tiempo, cuando hice muchos cursos de scouting, entendí que ir a la cancha me dio a mí la posibilidad también de tener un ojo clínico, porque no es lo mismo, es absolutamente diferente ver el fútbol en vivo que verlo por televisión. 100%, ahí estoy de acuerdo. Mira, acá hay una persona que dice que eras un excelente delantero, lo dice con propiedad porque tuvo la suerte de jugar contigo. Tony Álvarez dice por acá que jugó contigo. Sebas, ¿sabes qué? Bueno, tú lo sabes, los que están conectados no, ya tuve la oportunidad de entrevistarte para otro medio, un público totalmente distinto, pero en las dos oportunidades me dijiste que sientes que cometiste en algún punto como jugador un error. Pero yo pensando en retrospectiva, y en ese momento también me quedé pensando, ¿hasta qué punto es considerado error? Porque quizás y eso no te hubiese permitido llegar al punto en donde estás hoy, aportando al fútbol venezolano desde otro punto de vista, pero también sumamente importante, que es el semillero, que es el punto que tú atacas específicamente desde la agencia. Bueno, creo que ese es el camino de Dios, porque está el camino también de la vida, está el camino de las decisiones propias, y después pues está Dios dentro de todo esto. Y yo creo que Dios tenía también para mí un propósito, y bueno, el tiempo creo que nos dio la razón. Sin embargo, en esto del deporte de alto rendimiento, lo último que uno ve es autocrítica, ¿no? Y el crecimiento de nuestra compañía se basó en la autocrítica. Por eso no es que yo me machaco o las cosas, o como hablamos el otro día, digamos, remarco con crudeza y me hago daño diciendo que tomé una mala decisión cuando no decidí ser futbolista profesional. No, sino que bueno, es una crítica que tuve la oportunidad de hacerlo y no lo fui. Ahora, que lo otro haya salido tan bien, bueno, sí, producto de muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que lo que pasó, pasó. A veces me imagino cómo hubiese sido mi vida como futbolista, y hubiese sido un poco, al principio, un poco brava, porque eran otras épocas, ¿no? Yo tengo un profundo respeto por los futbolistas de esa época, porque yo cuando iba a la cancha, pues vivía absolutamente todo. Mi papá era un fanático aficionado, sanamente enfermo de ir a la cancha horas antes. Tú sabes que tú vas a una cancha de fútbol y hay gente que va 2 horas y media antes. Por ejemplo, yo desde Totalmente. pequeño voy a una cancha y yo llego 2 horas y media antes. No solamente porque trabajo, ¿no?, dentro de una cancha de fútbol, pero mi padre era de ir 2 horas y media antes para ver la previa, cómo llegaba el bus. Nosotros en el Misael teníamos un acceso sencillo, cómo llegaban los futbolistas, y los acompañamos hasta la punta de la puerta del vestuario. Entonces fui viviendo pues toda esa etapa del fútbol desde muy pequeño, y bueno, eso me trajo un arraigo profundo, porque descubrí muchísimas cosas que luego me las encontré ya como formador, y me las encontré ya recorriendo el país en mi otra etapa de comunicador social, medio con la revista, entre que decido que finalmente es lo que voy a hacer, que me encuentro la oportunidad de trabajar con Carlos Muñoz en TBS, un largo tramo de mi vida. Mientras tanto también había fundado la revista Locos por el Gol,
y eso nos hacía continuar viajar por todo el país, ¿no? Ya desde otra faceta. Entonces, claro, la vista te iba cambiando a medida que tú ibas asumiendo otras responsabilidades y que ibas adentrándote en un mundo, yo digo que Venezuela en esa época fue súper noble conmigo y estoy profundamente agradecido porque me fue marcando el camino de donde había más espacio para poder, digamos, dedicarme precisamente a algo, ¿no? Con la revista hicimos casi 10 ejemplares que se llamaba Locos por el Gol, muy bonita la revista. Las repartíamos con Humberto y hacíamos viajes larguísimos en carro. Y toda la parte de atrás del carro estaba full de revistas. Repartíamos 3.000, 4.000 revistas en un partido de la Vinotinto, te podrás imaginar, ¿no? Imagínate. Entonces, que eran gratuitas, ¿no? Y el contenido de la revista, la mayoría del contenido de la revista era del fútbol venezolano. Entonces teníamos una sección que se llamaba Ojo con estos chicos y era ya un poco de ver lo que yo quería hacer, que era ver los talentos que pasaban a través de mis ojos y yo decir, pero bueno, ¿qué va a pasar con la carrera de este chamo? Porque mis propios compañeros les costó un mundo llegar. Todos los chavos que jugaron conmigo, que fueron muy talentosos, súper talentosos, estuvieron muy cerca también de ser futbolistas profesionales, pero no fueron. Siempre te falta una guía, a veces se malinterpreta el rol de la gente, pero siempre te hace falta una guía. Hay gente que tiene la fortuna, por ejemplo, como Messi, de tener a su familia, de toda su vida, ¿no? Y alguno otro que otra gente que se ha sumergido, digamos, en alguna negociación muy puntual en su carrera, ¿no? Pero a nivel del 95% de los miles de futbolistas profesionales que hay alrededor del mundo tienen a alguien que los guía desde muy pequeños y otros tienen la fortuna de ser guiados desde muy pequeños hasta la actualidad, ¿no? Yo creo que eso es un punto importantísimo, el hecho de que entiendan las personas de qué va el rol de la gente, y eso lo quiero tocar contigo, Sebas, más adelante, porque quiero conocer cómo llegas entonces a ese rol de agente. Pasas de esa preocupación de a dónde van a llegar estos niños que estamos viendo y que estamos promocionando en la revista, qué va a pasar con ellos, cómo llegas a ser agente, cómo te preparas, cuál fue ese proceso. El proceso se dio, vuelvo y te repito, de manera de natural. Yo me quedé en el Centro Ítalo donde jugué toda mi vida. No vestí otra camiseta sino la del Club Ítalo. Recuerdo que en esa época pude haber jugado para el Valencia en las categorías menores, pero decidí quedarme en el Ítalo porque había un muy buen semillero y yo hacía una parte de mi vida social también ahí dentro del Ítalo. Y cuando decido, pues, dedicarme a alimentar un poco mi alma, que estaba entristecida por la decisión que había tomado de no ser futbolista profesional, bueno, hablo con los directivos en la parte deportiva del Club Ítalo, me entregan una categoría y ahí empiezo como que a ordenar una cantidad de talentos que había dentro del club y a llevar una cantidad de talentos que yo desde chiquito también empezaba a asistir a los partidos que había de fútbol amateur en el estado, ¿no? Entonces, bueno, creamos un grupo súper sano, súper noble, muy talentoso, de una generación que empezó con Luis Manuel Seija, que fue mi primer jugador, el que yo llevo al Ítalo, y después empezamos, bueno, apostamos después vino Joseph, toda la generación de los Reyes. Nadie sabe, por ejemplo, que yo representé muchos años a José Miguel Reyes, que le dicen el Chapulín, y a su hermano, José Ramón, dos extraordinarios futbolistas de la época y de la zona donde vivía Joseph, y jugaban prácticamente en el mismo equipo donde jugaba Joseph, ¿no? Se lleva una diferencia de edad, tanto José Ramón como José Miguel. El Chapulín, bueno, nos ha deleitado muchos años en el fútbol, con varias camisetas, y en categorías menores fue miembro de varias selecciones. Así pasó con Pierre Pluchino, pasó con Luis Roberto Seija, con Carlos Verdú, con una serie de jugadores que estaban en el Ítalo, que después de ahí yo los llevo al Caracas, por una muy buena relación que establezco con la familia Valentiner, de la cual hoy se mantiene súper activa, muy bonita, una relación que hoy existe y cohabita más allá de la parte profesional. Tenemos una relación personal entre mi familia muy bonita, y bueno, empieza a dar
resultado, y yo digo, bueno, si da resultado, vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, le pongo más energía, le pongo más cariño, los familiares empiezan a confiar en mí, empiezan a mostrarme un poco más los talentos, yo empiezo a dar más vueltas por Venezuela, y empiezo a reclutar otros chamos de otros estados, obviamente que no los llevaba al Ítalo porque no había casa club, etcétera, etcétera, pero me empiezan a llamar de otros lugares en donde jugaban en escuelas amateur y yo lo que hacía era insertarlos en equipos profesionales bajo una fórmula que íbamos diseñando que principalmente estaba adecuada al tema disciplinario, ¿no? Que era una de las cosas en las cuales yo me había prometido que nosotros teníamos que cambiar en esa época, que el futbolista venezolano debía cambiar a nivel general. No quiero ser puntual con algo, pero sí vi cosas en esa época que eran producto de, no de la falta de profesionalismo, sino los ojos estaban puestos en el béisbol, había una metodología ya profesional traída de Estados Unidos en todas estas escuelas de béisbol que tenían un adelanto tecnológico y metodológico en su trabajo, digamos, en contra del fútbol. Y bueno, nosotros con la diversidad de las ideas y la creatividad fuimos diseñando una fórmula que nos fue, digamos, haciendo o pareciéndonos un poco en lo estricto y en lo operativo a las academias de béisbol que existían en esa época, ¿no? Ya fuimos dándole más forma, así que me quedo unos años con esa camada en el club hasta que Joseph cumple su etapa como futbolista amateur ahí. Ya nosotros habíamos hablado con Philip en esa época, que se estaba haciendo cargo completamente de la institución, y le digo, mira, creo, Philip, que tengo un jugador muy interesante, bastante interesante, porque yo suelo de hablar de los jugadores, yo no menciono ni la palabra crack, ni la palabra fenómeno. Me parece que son cosas que se las tengo que dejar al fanático, y que el fanático debe utilizar, o el familiar, o la persona cercana al atleta tiene que saber utilizar con muchísima prudencia, ¿no? Claro, y que el jugador hable, ¿no? Por sí solo. Sí, y crack, fenómenos nosotros sabemos cuáles son, ¿me entiendes? Crack y los fenómenos son tipos que están en la élite Con pinza. por 10, 12, 14, 15 años seguidos, y sabemos quiénes son, ¿no? Hoy lideran eso, digamos, lideran el fútbol internacional, el fútbol mundial, el mundo del fútbol, y va a ser por muchos años Cristiano y Messi. En otro escalón están otros grandísimos jugadores, y en la historia han estado otros grandísimos jugadores. Lo que pasa es que estos dos, bueno, han creado un precedente muy alto, porque al nivel disciplinario y al nivel conceptual, familiar y del comportamiento de un atleta con tanta fama, producto de precisamente de esto, es lo que uno quiere, pues, ¿entiendes? Claro. Ahora, Sebas, ¿cómo nace esa relación Joseph-Sebastián Cano y Seca Sports incluso? Porque sabemos que yo creo que el rol de la gente va mucho más allá de ser una persona que los representa. Ya en tu caso incluso es algo que veo, no por lo que tú dices, no por lo que Seca diga o haga, sino por cómo los jugadores actúan con ustedes, los tratan como de padre. ¿Cómo nace esa relación con Joseph? El tiempo, Mari, el tiempo te va dando eso. Tiempo, por eso te hablaba de José Miguel sin ningún problema, ningún tema, y te puedo también hablar de mis 8 años de relación con Wilker sin un tema. Estoy muy contento con lo que está pasando con el tema de Wilker, porque estuvimos muchos años con él. Los años te van dando esa posibilidad. Los años te van arraigándote a la persona, te van arraigándote al atleta, te van arraigándote a la familia. Y bueno, y eso define el futuro, define el presente de lo que pasa, ¿no? Porque en los años suceden muchas cosas, suceden cosas entre la familia, suceden cosas, digamos, que están a un juego cruzado bien bonito, y que te deleitan porque tú ves el crecimiento del chamo, producto de un gigantesco esfuerzo. Yo debo decir que casi todos los futbolistas con los que yo trabajé
o por no decir todos, que es una palabra bien difícil, pero casi todos los futbolistas hicieron un esfuerzo gigantesco por llegar donde llegar, por estar donde estar. Entonces, cuando conozco a Joseph, bueno, a partir de ahí, bueno, empieza una relación que hasta hoy tiene 19 años, que es mucho más del doble de edad de mi hijo. Y la relación se fue fortaleciendo con el tiempo y nos fuimos poniendo metas. Para nosotros, yo creo que tanto para él como para mí no hay nada que reprocharnos. Tenemos una relación en la cual nos hemos vaciado, nos hemos entregado, hemos pasado momentos difíciles con muchos jugadores, digamos, nos ha pasado eso y, y nosotros seguimos, ¿no? Con la longevidad que nos da el tiempo, pues. Sabes que tú tienes una anécdota que me pareció sumamente interesante, la primera vez que viste a Joseph jugando, que tenía 8 años, cuando había hecho esa goleada y Sí. quería más. 8, claro. 8 que después termina en esto, yo lo tengo por aquí, lo voy a enseñar, a A ver si ver, se ¿qué ve. tienes allí? Ahí Ah, tiene bueno, una fecha, claro. ahí tiene la fecha, se ve la fecha, ¿no? Oye, no se ve porque se me ve a mí un poquito borroso. Ajá. Pero ahí está, Atlanta United. Claro, ahí está la fecha, diciembre 8 Ok, del, ok, del listo, ahí lo 2018. tienes todo. Sí, ese fue el día de la final, Qué el día que, temporada, ¿ah? el día que, o sea, aquella famosa temporada, pues que en Estados Unidos, Ujú. pues para conquistar una parte deportiva digamos, de Estados Unidos, no tiene absolutamente nada que ver con algunas críticas o digamos, o aseveraciones o calificaciones de una parte de la gente que desconoce la liga, ¿no? Cuando te das cuenta de lo que logró este chico en ese 2018, bueno, y echas el tiempo hacia atrás, tienes que estar tranquilo, ¿no? Sebastián, dinos la verdad, de esa temporada 2018, cuando todo el mundo decía, se va a quedar en la MLS, lo va a agarrar un equipo top de Europa, ¿cuántas propuestas recibiste tú como agente de Joseph Martínez? Dinos la verdad, el número, no nos digas nombre porque quizás eso compromete al jugador, pero en cuanto a número de propuestas. eh, por propuestas formales recibimos 4. Bueno, Atlanta tampoco le preguntamos mucho, porque ya nosotros nos habíamos puesto de acuerdo con Joseph. Joseph me había dicho después lo que había vivido en el 2017, 2018, convengamos también que él llega a una institución en lo que se está convirtiendo la MLS. Una institución en donde lo deportivo, digamos, pasa a ser prioritario, pero va de la mano de lo humano. O sea, te van construyendo un lugar donde tú trabajas cada día con una tecnología, con un altísimo compromiso de la altura de la competencia. Entonces, haber vivido el tema digamos, de Caracas, saltar de ahí a Suiza, que fue un muy buen paso, un muy buen primer paso, después en Italia, que fue rudo, después entrar en Estados Unidos, donde el soccer, yo recuerdo, yo lo decía el otro día, la primera cancha de fútbol que se hace en 1997, cancha de fútbol como tal, primer estadio de fútbol, que es el Mapfre Stadium, que es el estadio de Columbus. Por cierto, va a ser remodelado, están haciendo un nuevo estadio. Ya ellos habían organizado una Copa del Mundo en el 94, no habían tenido todavía. Yo fui a esa Copa del Mundo y no tenían estadio de fútbol, ¿no? Hoy tienen 26 estadios de fútbol de primer nivel. No hay ninguna liga, no hay ninguna liga que tenga la cantidad de estadios 2018, 2019, 2020 que estén construyendo 2021 para ser culminados en el 2022, con lo cual, bueno, van a hacerse sede de un mundial, ¿no? 2026 junto a Canadá y México. Ujú. Pero a tu pregunta, ya nos habíamos puesto de acuerdo, él me había dicho, mira, Seba, para salir de aquí no es, y sin mediocridad ni nada, si llega algo de los primeros 5 clubes de Francia, de los primeros 5 clubes de Alemania, de Inglaterra, de España, o sea, con gusto nos sentamos y lo analizamos, pero después el fútbol también tiene una realidad y la realidad
la está demostrando desafortunadamente también esta etapa que estamos viviendo de pandemia. Pues hay una irrealidad o un surrealismo dentro del fútbol que es una línea muy delgada en donde se jugó muchísimo con la especulación y esa especulación llevó a que creó desbarajustes, ¿no? Entonces, en la parte, digamos, estable, profesional, anímica del jugador, estábamos tranquilos. Pues, y luego, que siempre lo digo, lo vemos poco, aunque te escriban y te digan algunas cosas, y uno obviamente en este mundo está para esto, uno es una figura pública y está para esto, te vas dando cuenta de que lo económico era lo último que nos importaba. Sí importa que te paguen al día. Yo no conozco una liga como la MLS que pague tanto al día. Ese es el ejemplo que tengo yo, ¿no? Claro. Hemos estado en Sudamérica, hemos estado en Europa, hemos estado en Asia, hemos estado en muchos sitios, pero bueno, como la MLS, yo creo que le tengo mucho cariño porque le dio cariño a una persona que necesitaba y además pues me hizo muy orgulloso saber que en el rubro de su deporte, él se convirtiera en el MVP ese año y además pues conquistaran un título que tanto le hacía falta a él y tanto le hace falta también a los jugadores. A veces los jugadores se retiran y no terminan ganando títulos, ¿no? Eso es una cuenta pendiente de muchos jugadores que fueron cracks, que fueron muy buenos jugadores, que fueron grandísimos jugadores, pero que nunca pudieron quedar campeones. Sebas, hablando de jugadores que pueden ser cracks o que lo son, ya eso queda a criterio de las personas, como comentábamos anteriormente, ¿cómo llega Jefferson Soteldo a Seca Sports, que es otra de las grandes imágenes que tiene tu agencia hoy en día? Bueno, ya empezábamos hace mucho tiempo, ya íbamos a los torneos sub-17 y sub-20 que habían nacionales en todo el país. Hubo uno que se jugó ya me habían hablado de él en Caracas, pero era la época donde él tuvo ese problemita, se fue de ahí. Lo recuerdo. Sí, después fue a Carigua, estuvo un rato ahí dando vueltas y recaló en Zamora. Y ahí en Zamora inmediatamente me avisan y daba con el fin de semana que yo estaba en Valencia. Había unas finales de los torneos estos élites que antes se llamaban torneos juveniles, campeonatos juveniles de Venezuela, que era en esa época se jugaba sub-16, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18. Y bueno, las finales fueron en Puerto Cabello. Yo fui a ver ese equipo sub-16 de Zamora. El 80% de esos chamos terminó siendo futbolista. Tiene un equipazo, la verdad, un equipazo. Y las final la canteras ganó. del Zamora son una locura. Una locura, sí, una locura. Es un estado con una cantidad de talento. Todo, yo digo, toda Venezuela tiene talento en cada rincón. Pero hay unos que tienen la fortuna de contar con diversas cosas o características y circunstancias que te acercan a tener la oportunidad, bueno, de que te vieron, de que probaste, de que te tocó debutar por el tema de la norma, de que debutaste y te fue muy bien y así todo muy acelerado y después el mismo equipo logra campeonar o logra alguna copa internacional y entonces bueno, así se van creando las historias. Entonces con Jefferson cuando termina el partido él hace el gol, ganan 1-0, él va corriendo, corre toda la cancha y abraza a Noel San Vicente, que Noel había ido a ver esa final, porque de ahí había muchos jugadores que siguen estando en el fútbol profesional y algunos que ya se fueron del país también, son de la generación de Jefferson, y me asombró el cariño que había entre Noel y él, ¿no? Entonces, bueno, a la semana fui a Zamora, me senté con los directivos, con los dueños del equipo, me trataron muy bien, presenté mi proyecto, ellos me presentaron su forma de trabajo, pusimos las cosas claras sobre la mesa, bueno, y ahí empecé a trabajar. Jefferson era muy chamo, empecé a trabajar con Jefferson, empecé a trabajar con John, del cual estoy muy agradecido también porque no porque sigamos teniendo una relación profesional, es que con John tenemos una relación de amistad muy bonita, ¿no? Y después verlo marcar goles con las selecciones juveniles, marcar goles con las selecciones de mayores,
con tan corta edad, ¿no? Y ilusionándome también con todo lo que puede llegar a venir, porque esa generación acaban de cumplir 22 años y John es 96, con lo cual tiene por ahí 4 años menos, ¿entiendes? 4 años más, perdón. Entonces, perdón, un año menos. John es 95, 2 años menos. Entonces te das cuenta de Ok, de dos que se años. juntó un grupo de chamos, junto con los 89-90, como Salomón, como Rosales, que es un poquito como con Joseph, como Tomás, que te ilusiona, pues, te ilusiona, y a mí lo que hace es recordarme de todo esto que hemos vivido, ¿no? Inclusive de los jugadores que están hoy en la selección que uno ya no representa, pero hay un como un paradigma de que si no representaste al jugador es porque pasó algo malo, y casi siempre no es así. Simplemente las relaciones, como un matrimonio, como una relación laboral, tú hoy estás en Meridiano, ojalá que mañana puedas estar en algún otro lugar y vas a tener el mejor recuerdo que tuviste con Meridiano. Entonces yo no sé si del otro lado es igual, pero yo soy agradecido digamos, con todos los jugadores que formaron parte de mi equipo de trabajo, que, que, que formaron, que me dieron algo, de todos aprendí algo, de todos saqué cosas positivas, y aprendí de lo malo, ¿no? De lo malo, inclusive de las Claro. cosas que uno a veces, pues, de los errores humanos que uno comete, ¿no? Pero si te saco la cuenta, no, es difícil encontrar hoy alguien que viva en el país que tenga tantos jugadores de tanto tiempo, ¿no? Luego después vino la escuela, cuando se fundó, en esa etapa Ujú. ya que era un éxito el tema de la agencia, en el 2010, que vamos a cumplir la escuela, que yo no pertenezco más a ella, sino soy un fundador, y lo digo con todo Eres orgullo. fundador. Ujú. Sí, va a cumplir 10 años. Ya después la cosa era, ya agarramos, los chamos entraban con 4 años, 5 años. El primer plan vacacional, los chamitos tenían 4 años. Entonces, hoy pasó el tiempo y esos chamitos quedaron campeones de Venezuela en la sub-15, ¿no? Ujú. Con la camiseta de Puerto Cabello. Entonces, o sea, vas más para atrás, ¿no? Y dice, bueno, fueron los mejores de Venezuela, y uno tuvo la posibilidad de ver sus carreras, de ver su desarrollo, de ver sus cambios hormonales, sus cambios de pensamiento, sus rebeldías, sus propios miedos internos, y conviviste contra todo eso, y bueno, a esos chamitos les tocó competir por toda Venezuela durante un año y fueron campeones, muchos de los cuales fueron de la escuela, otros tantos se formaron, tenemos el mismo tiempo en la academia, ¿no? Así que, muy orgulloso de todo, ¿no? Porque fuimos, con el tema de la escuela fuimos alimentando este país, fuimos regando semillas de seres humanos capaces, no solamente de los miembros de la escuela, de los alumnos, sino de un profesorado, y de un nivel de pedagogía bastante alto, basado en muchos valores, y pues me siento muy orgulloso de ser parte de la historia de la escuela Seca Sport, ¿no? Qué bonito, Sebas. ¿Sabes qué? En estos días hice una encuesta en mi cuenta en Twitter que decía que de esta generación joven, te hablo quizás de generación 96 en adelante, podría ser, si hay algún jugador que tiene la capacidad de llegar a un equipo top de Europa. Yo quiero saber qué piensas tú de eso, con tu visión como agente, incluso con jugadores que tú tienes, que tú representas, que tienen esa posibilidad. Sí, es una cuenta que tenemos pendiente, que el país tiene pendiente, que yo tengo pendiente, que los jugadores también tienen pendiente, que su entorno tiene pendiente, que sus familiares directos tienen pendiente. No es una sola tarea mía. A veces desde un teclado es muy fácil escribir muchas cosas, y luego no pensé este tema de redes sociales. No, yo viví el tema anti redes sociales
donde no había absolutamente nada de redes sociales, y entiendo la inmediatez de la noticia ahora a través del 2.0. Entiendo a la gente buena, entiendo un comentario bueno y entiendo un comentario malo. Este, es una tarea de todos. A mí la gente a veces, no me he sentido atacado, pero a mí la gente me pregunta, Sebas, ¿llegará algún futbolista venezolano a un equipo top? Y yo le digo, bueno, háblame de un equipo top. Bueno, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Borussia Dortmund. Y es una tarea que tenemos pendiente, Mari. Es una Sebas, tarea. pero disculpa que te interrumpa, ¿no llegan porque falta talento o porque pesa todavía el pasaporte? ¿O cuál es la traba que tú sientes que hay allí? Bueno, un poco de todo, es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Digamos, las generaciones que vengan deben superar en algunos errores a las generaciones que pasaron, que es muy respetada las carreras que han tenido, pero bueno, han tenido que subir el nivel de muchas cosas. En el amateurismo nosotros también tenemos que subir el nivel para que los chamos lleguen más preparados a los equipos profesionales. Los equipos profesionales también tienen que subir el nivel, la liga tiene que subir el nivel. Un poco de todo para que el futbolista sí, en lo que dependa de nosotros, esté preparado. Luego el pasaporte pesa muchísimo. Eso no es una utopía, no es una leyenda urbana, Mari. Tengo que decirlo con toda seriedad. Nosotros estábamos en Inof, me acuerdo, cerca de Ghent. Esto es una anécdota que tengo A ver, con un chamo que agarré muy chamito, que es Cristian. Cristian lo crió su madre, ahí de Reyes, durante toda su vida, y yo lo fui a escautear en la Hermandad Gallega, él. Después jugó muchos años en la escuela Sequespor y de ahí lo llevamos al Zamora. Entonces, bueno, toda su historia es que no conocía a su papá, no lo conocía. Y su papá, a medida que el chamo, porque el papá no se había desligado del fútbol en Bélgica, el papá se fue a Bélgica, camerunés, jugó aquí 2 años en el Carabobo, y luego, bueno, 98, 99, Cristian, bueno, su madre queda embarazada, y su papá decide irse, él viene, lo reconoce, por eso tiene su apellido, y se va, y no lo ve más, y entonces yo vivo una gran parte de la vida de Cristian, digamos, con la mamá siendo papá y mamá, una madre, un entorno familiar espectacular. Y nosotros, Cristian había tenido un muy buen sudamericano sub-15, había tenido un grandísimo sudamericano sub-17, y ahí van anotando, ¿no? Van anotando, y esa posibilidad siempre de preguntarte, ¿hay alguna posibilidad de que el chamo tenga pasaporte europeo? Bueno, empezamos a investigar, hicimos una investigación muy profunda, muy severa, que se nos mezclaba en lo sentimental con que el chamo obviamente teníamos que contactar a su padre, porque era a través de él que podíamos obtener esa nacionalidad. Y empezamos ese trabajo que duró 2 años, que termina con Cristian con 18 años en Inof, en Bélgica, cerca de Ghent, muy cerca de Ghent. Nosotros, conociendo a su padre por primera vez, pues tomándonos un café. Imagínate, tú eres un niño, no conoces a tu padre y a los 18 años por primera vez lo conoces, ¿no? Ya Cristian había sido capitán 15, 17 y fue después capitán de la selección sub-20. Entonces, ¿cómo no sentirte orgulloso, no? claro. Y Seca Sport tuvo que ver del 2000% en esto, ¿no? Nosotros pusimos un granito de arena. Fuimos una parte importante en la carrera de Cristian. Después, él sabe, y la gente también que aportó algo antes de eso sabe que hizo para lograr eso. Pero ¿a qué voy con esto? Presento, nos dan el pasaporte, nos quedamos unos cuantos días ahí, finalmente nos dan el pasaporte, mando el pasaporte, esto es una anécdota que nunca he contado, mando el pasaporte Ajá, en exclusiva. sí, mando un pasaporte a la comisión deportiva de la Juventus, y inmediatamente no lo creían, porque habíamos hablado pues hace 5 meses que la posibilidad existía. Y cuando logramos tener el pasaporte, al día siguiente nos sacan un boleto y terminamos en Turín. Terminamos en Turín sentados con la gente de la Juve. Habíamos llegado a un club grande. Te puedo decir que entonces el pasaporte obviamente pesa. Ya él tenía el pasaporte belga, lo teníamos en la mano. Y yo me acuerdo que en la reunión me preguntaron que dónde estaba el pasaporte. Yo lo tenía en el maletín y lo saqué
pasaporte, por cierto, muy bonito, pasaporte muy bonito, y cuando lo vieron, me imagino que clubes grandes que van atrás de un talento, les prometen que pueden sacarse los pasaportes, o no sé, ahí existe algún tipo de trampa, como hubo en los 90, muchos sudamericanos con pasaportes chimbos europeos. Este era un pasaporte que era legal porque su padre pues se había convertido en ciudadano belga y él tenía la posibilidad, teniendo el apellido, de tenerlo. Pero si tú me preguntas, ¿hubiésemos podido estar en la Juventus sin el pasaporte comunitario? No. No, porque en la Juve nada más tienes 2 cupos de extracomunitarios, tanto para la primavera como para las categorías menores, como para el primer equipo. Entonces, ¿a quién vas a fichar? ¿Me explico? Debes fichar al tipo que te cuesta, no sé, 40, 50 millones de dólares y que te hace 20, 25 goles por temporada, ¿no? O debes ocupar ese espacio del extracomunitario en un futbolista que... Y eso no me hace menospreciar nada a mí, sino que nosotros fuimos a préstamo con opción de 5 años de contrato. En el año, Cristian tuvo muchos viajes de la selección sub-20 a la que tuvo que acudir, ¿no? Y además tuvo algunas lesiones. No terminó de demostrar su potencial. Pero estábamos hablando de la Juventus, ¿no? Y bueno, cuando fuimos digamos que se cumplió la etapa donde se podía ejercer la opción de compra, ellos quisieron extender el préstamo por 1 año más. Nosotros no estuvimos de acuerdo, estamos claros de que el reto era gigantesco porque sabíamos que era bien difícil que él pudiera jugar en primera división, estando en la Juve de Cristiano, sí, correcto, y en la Juve que había ganado 8 ligas seguidas. Pero bueno, esos son los retos que te da la vida. Yo te digo que estuvimos muy cerca, o sea, estuvimos ahí adentro, vimos la presentación del Chamo, que duró 1 año. Para mí fue la gloria ese año, para mí fue satisfactorio, por la historia, por lo que representó el sacrificio, por dónde nació, por cómo vivió, por cómo lo criaron. Después están los destructores de carrera que te dicen fracasó, no llegó, farsante, mentiroso. Pero no ven todo lo que está detrás. Un poco de todo esto y ya va, pero el Chamo de la Bomba Santa Ana, que es Naguanagua aquí, de la Hermandad Gallega cuando empezó de chiquito, de Sequesport, de la escuela Sequesport, del Zamora, termina en la Juve. Y la Juve, digamos, lo termina fichando porque tiene el pasaporte comunitario. Entonces, sí, claro que pesa. Yo creo que muchos futbolistas nuestros que tuviesen pasaporte comunitario con el talento que tienen hoy en día y la edad que tienen hoy en día, estuviesen tranquilamente en equipos, no sé si el Real Madrid o el Barcelona, pero estuviesen en equipos altamente competitivos, pues porque la competencia también a estos clubes, yo los entiendo, o sea, tienen que tratar de contener una cantidad centenares, en algunos equipos son centenarios, y de más de 100 años, una tradición, ¿entiendes? Pero bueno, hablamos el otro día de Mariano, o sea, ¿cuál es la diferencia de Mariano y de Salomón Rondón? ¿O cuál es la diferencia entre Mariano y Joseph? ¿Me explico? O por qué Juan, que fue un extraordinario junto con Stanley Río, por qué Juan no termina llegando al Bayern de Múnich, haciendo unos campañones en Alemania como los hizo. Totalmente. ¿Me explico? Tenemos que romper ese paradigma, ese celofán, hay que romperlo. Se logró en el béisbol. Muchos peloteros venezolanos fueron campeones de series mundiales, muchos fueron Sayón, muchos fueron MVP, no porque el béisbol no se juegue en otro lado y ellos lo llamen serie mundial porque es el béisbol, no. El mejor béisbol del mundo, por lejos, es el béisbol de los Estados Unidos. Nosotros tenemos el reto de llegar a esto. Nosotros tenemos el reto de llegar a estos equipos. Fuimos con John fue comprado por el Benfica y nunca pudo jugar ahí. Ahora, si te digo, la oportunidad que tuvo también John en el Benfica fue muy poca. Estaba Toto Salvio, estaba Gaitán, o sea, había unos extremos en esa época. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué decides ir al Benfica? Bueno, porque es que si no decides ir al Benfica te pasa lo que me pasó a mí en otros términos.
O sea, si tienes la oportunidad del reto, acéptalo. Nosotros con Cristian podíamos ir a clubes, este, a- nosotros fuimos con Cristian a Brujas, fuimos a muchos lugares donde a Cristian no querían. Y con Cristian nos pusimos una meta y dijimos, ¿qué quieres, Cristian? Me dice, bueno, vamos por lo más grande, pues vamos por la Juve. Claro. Y en ese momento, cuando yo mando el pasaporte, dije, nos van a mandar el ticket al día siguiente. Y al día siguiente nos mandaron el ticket, estábamos sentados y habíamos arreglado todo en 15 días. ¿Entiendes? Y Cristian, a pesar de la cantidad de partidos que se pierde en la primavera, logra entrenar muchas veces con el equipo de primera división. Hizo varios goles en primavera y tuvo una muy buena temporada en primavera. Yo creo que falta un poquito de tiempo, ¿no? Para mí Cristian es uno de los talentos más grandes que tiene el país por esa polivalencia que tiene de poder jugar de central o de 5 y en ese Sí, de sentido acuerdo. es un chamo año 2000, entonces tiene apenas 20 años recién cumplidos, ¿no? Ujú. Sebas, yo quisiera tocar un punto importante en el trabajo, en el rol de un agente, cuando hay que manejar una crisis, cuando hay que manejar un mal momento. Incluso cómo tú como agente ayudas o guías al jugador en el uso de sus redes sociales, por ejemplo, en momentos álgidos como los que se están viviendo en este momento. En momentos álgidos como, por ejemplo, la carta, que ya eso es pasado, pero la carta de Joseph Martínez, por ejemplo. ¿Cómo como agente guías a los jugadores en esos momentos? Porque en las buenas están, en las malas también. ¿Cómo es Seca Sports en las malas en ese sentido? Bueno, son temas bastante difíciles, son temas álgidos, uno tiene que seguir la emocionalidad del jugador. A veces uno cree que la vida es este live y después de este live, no, después de este live tú tienes que hacer tus cosas como mujer, tienes que hacer tus cosas como hija. A mí me pasa lo mismo, tengo que hacer mis cosas como padre, como esposo, tengo que hacer mis cosas de trabajo. Entonces, al futbolista también, o sea, al futbolista a veces lo marcan nada más por el tema de los 90 minutos. Y existen una cantidad de otras cosas que hoy, a mis 45 años, yo le doy muchísima importancia y que los chamos también maduros le dan muchísima importancia. El futbolista no tiene que sufrir. Yo cuando empecé la carrera decían que el futbolista debía sufrir, de que el deportista tenía que sufrir, prácticamente sudar, pincharte, cortarte, que si se saliera la sangre roja y que todo el mundo salía corriendo, pues tenías que verte ahí y ver a veces tu propia lápida para ser un futbolista profesional. No, eso cambió. Y mira, y te lo demuestra para mí el mejor equipo que yo vi jugar en mi vida, que fue el Barcelona de Guardiola, en donde en la Ujú. Masía encuentran una camada de chamos sumamente inteligentes, con bachillerato nada más, ojo, con bachillerato, pero encuentran una metodología y encuentran un nivel educativo que les permite a los futbolistas poder manejar la toma de decisiones y poder manejar las crisis, ¿no? Entonces, nosotros, para responder esa pregunta y no evadirla, en el caso de cuando el futbolista está, digamos, emocionalmente caído por algo que le esté sucediendo, bueno, lo que hacemos es escucharlo y guiarlo, ¿no? Las decisiones las toma el futbolista, nosotros lo que hacemos es guiarlo y en ese momento, que nunca he hablado de esto, Joseph estaba muy triste, no sabía qué hacer, casi son 100 goles en esa liga en tan solo 3 años y entonces tú dices cuándo voy a jugar, ¿entiendes? Y entonces, bueno, habían cosas entre el técnico y el entrenador que solamente la saben ellos y solamente se pueden meter ellos y la Ujú. tienen que hacer ellos, ¿no? Entonces, fue un momento muy difícil, fue un momento que él venía pensando de hace mucho tiempo y después, bueno, decide materializarlo con la carta que le envía al técnico, y bueno, después lo que sucedió, ¿no? Que cada quien tiene su punto de vista. Yo, el punto de vista que tengo es que no me gusta que una persona que yo quiero, que adoro, deba sufrir. Tampoco puedo imponer las cosas, porque al final los técnicos están para elegir y son los que eligen, ¿no? Yo, a nivel futbolístico, si tú me preguntas y yo tuviese la posibilidad de tener dos delanteros de esa categoría que muchas veces jugaron juntos. Yo me acuerdo de un partido Colombia
Venezuela-Colombia en San Cristóbal. Era una locura. Estaba este chamo que había salido de, bueno, los dos mejores centrales que había tenido Colombia en sus últimos 7 años, que ha sacado una cantidad de defensores increíble. Pero a La Roca, no me acuerdo, La Roca se había vendido para un club, ahora está en otro. Y Salo y Joseph, eso era choque y choque, choque y choque, y los teníamos cerquita. Ya Salomón había disparado varias veces al arco, Joseph había disparado sin puntería varias veces al arco. Jugaron muchos años juntos, en la época de César, también en el 4-4-2 jugaron muchos años juntos. Sí. Esas son decisiones técnicas, ¿no? Si yo voy a un sitio, yo debo saber cómo se siente mi corazón. Y eso se tiene que respetar. Hemos pasado crisis con Wilker también, hemos pasado crisis con Soteldo, hemos pasado crisis con Cristian, hemos pasado crisis con John, hemos pasado crisis con casi todos los futbolistas pasas crisis. Al final, lo más bonito de todo esto es que se trate de llegar a la verdad y al entendimiento. Y sobre el entendimiento y la verdad, bueno, uno a veces tiene que aceptar que las cosas las hace bien o que a veces uno también se equivoca, ¿no? Pero pues, te repito, o sea, para mí no había ninguna discusión. Para mí, ojo, ¿no? Donde sea feliz el jugador. Sí, claro, el jugador tiene que ser feliz. Y luego por ahí están escribiendo Paraguay. Sí, Illich. Saludos al gran Illich. Sí, gran abrazo. Y por ahí escribieron otros comentarios muy bonitos y por ahí también unos también con mala intención que no pienso responder. Quiero generar... de todo un poco, siempre las redes son. Quiero rodearme de buena vibra en este momento y aparte que este tiempo me ha dado la posibilidad de tener los más preciados que tengo en mi vida, que son mis dos mayores tesoros, que son mis hijos, a los cuales le dediqué mucho tiempo digamos, a las carreras de otros futbolistas, profundizando muchas cosas y dejando al lado mi propia familia, ¿no? Y entonces ahora no quiero ser egoísta porque el problema que estamos viendo a nivel mundial es muy, muy, muy grande, muy grande. Uh-huh. Y como país estamos atravesando también una situación bastante difícil, muy difícil. Pero sí te digo que para mí lo más importante son mis hijos, entonces a partir de eso, pues, hay un Sebastián Reloaded, hay un Seca Sport Reload, un cambio, porque el nivel de consejo, y se lo decía a los chamos cuando yo estuve en la escuela, no puedo darte 30 consejos sobre el mismo tema, quiero darte 2 consejos sobre el mismo tema. La primera vez tienes que entenderlo para educarte y la segunda vez tú tienes que ser el educado, tienes que ser la persona agradecida. Entonces, desde ese punto de vista, yo me siento muy tranquilo, pues hemos ayudado a muchísimas familias, no solamente a convertir los sueños de los niños en realidad, Mari, sino también a que se formen ciudadanos de un bien común. Pues yo todos los años importantísimo. Todos los años que estuve en la escuela, ahí están mis oficinas, veo que se respiran esos aires de pureza y de buena vibra y de sonrisas que yo veo en los niños. Los niños son, si hay alguien donde tú puedes descubrir si estás bien o no estás bien, es un niño, ¿entiendes? Totalmente. Yo lo veía siempre con los chamos, pues, porque en algún momento fui entrenador también. Y yo lo veía felices. Entonces, si tú lo ves felices, bueno, ¿sabes? Una discusión que tuve con un padre hace tiempo, me dice, mi hijo está incómodo. ¿Por qué? Porque jugó 15 minutos. El partido era 20 minutos y 20 minutos, ¿no? O sea, de tiempo, sub 7, creo que. Había jugado, digamos, el 90%, el 80% de un tiempo. Y cuando yo fui a hablar con el chamito, pues el chamito estaba, pues, había jugado su Champions League, habíamos quedado campeones, además. Y justo el padre se me acerca a decirme, mira, yo le digo, mira, no es el momento, pero lo vamos a hablar. Cuando hablé con el niño, pues le escabullí y me le fui por atrás. El niño estaba llorando de la felicidad, con su medalla, queriéndose tomar fotos con el trofeo. Entonces, la realidad es esa. La realidad es encontrar la felicidad, que no es fácil, no es fácil. Yo te veo a ti, por ejemplo, y te veo como una periodista apasionada. ¿Cuántas personas en el mundo tienen la posibilidad de tener un trabajo que aman?
vamos a empezar por ahí, ¿entiendes? Totalmente. No quiere decir que el que no lo tenga no sea bueno, sino que bueno, o tenga mala suerte. Es circunstancial. Y yo he hecho en estos 20 años, bien o mal, lo que he amado. Y lo he hecho con pasión y lo he hecho con amor, más nada. Qué bonito, Sebas. Mira, nos quedan menos de 5 minutos para que se acabe el live, pero quiero que le digas a las personas que están conectadas y a las personas que luego van a ver este live, porque va a quedar en la cuenta de Meridiano para las personas que no pudieron entrar a tiempo, ¿qué viene para Seca Sports? Bueno, vienen cosas muy buenas. Todo el mundo me pregunta ahí por Soteldiño, Soteldiño, Soteldiño. Vienen cosas, vienen cosas muy buenas porque vienen unas alianzas que no quiero adelantarme en el tiempo, pero vienen unas alianzas a nivel digamos, de operatividad muy interesantes con unos equipos grandes de Sudamérica y con un par de organizaciones importantes en Estados Unidos. Vamos, digamos que vayan, no como especie de trayado, pero ya cuando tú tienes un chamo que tienes la posibilidad de con un club manejarte, fíjate, nosotros nunca llevamos un chamo a prueba a ningún lugar, ¿no? No nos gustó eso. Si un equipo está interesado en un jugador, al final tiene que comprarlo, pues. Entonces, vamos a profundizar un poco más en el tema y ser un poco más flexibles en ese sentido, ¿no? Quizás, por ejemplo, si tú me dices a mí, si llega a salir otro Soteldo, ¿no? Que es diferente, es muy difícil digamos, comparar jugadores o realidades. Llegas a tener un jugador de 15 años y el Arsenal o Liverpool quiere llevárselo unos meses. Bueno, antes éramos un poco, ¿sabes? Como que... Intransigentes en ese sentido. Sí, antes, y es difícil porque la FIFA no te permite hoy en día que un niño haga ese tipo de cosas. Hay una serie de leyes y cosas que la gente no entiende. Pero las alianzas estratégicas son precisamente para buscar la mejoría y para buscar la excelencia, y nosotros no deberle nada, digamos. Yo no estoy en deuda con mi país, yo creo que con mi país estoy mano a mano. O sea, a mí mi país me dio la posibilidad de vivir todo lo que viví, de saborear todas las etapas de desarrollo de vida que tuve, tanto como fundador de la escuela, como presidente de la escuela, como agente, y no tengo nada en deuda. Lo que sí tengo en deuda son dos cosas: ver a mi selección en Qatar 2022 y ver a un futbolista, no de Sequesport, no tiene que ser de Sequesport, a un futbolista venezolano en un club top. Entonces, yo les digo como un mensaje a todos los que estamos en el espectro del fútbol venezolano, que bueno, tratemos de unir nuestra fuerza, apartemos los egos a un lado, las diferencias. Es que es difícil, sí, pero no es imposible. Y entonces, en ese sentido, pues, no es el sueño de Qatar 2022, no, que sea una realidad Qatar 2022. Además, generacionalmente tenemos la posibilidad. Y esperemos que sea así, Sebas. De verdad queremos agradecerte por tu tiempo. Ya nos queda 1 minuto con 34 segundos, así que voy despidiendo. Ha sido un verdadero honor, un verdadero placer, desearte el mayor de los éxitos, y esos sueños que tienes, estoy segura que es el sueño de todo venezolano que sigue nuestro fútbol. Gracias. Seguramente, Mario, vas a tener la edad de tú entrevistar a un futbolista de esos 5 top del fútbol mundial. Ya tú vas a ver. Amén, amén, Sebas. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron allí conectadas. Lo lamento si no pude leerlos todos, el tiempo pasa volando. Gracias a todos. Esto queda durante 24 horas, no, ya queda fijo en nuestro perfil de Instagram, así que bueno, lo puedes ver y revivir cuantas veces quieras. Chao, gracias a todos.